Cuando estando yo investigando las cavernas de Pinar del Río, en un lugar llamado Sumidero, con un espeleólogo ya occiso llamado Francisco Prado, allí nos contaron unas leyendas sobre un animal llamado el bicho de María o el yeti cubano. Y Francisco Prado y yo empezamos a investigar qué tipo de animal era ese o qué tipo de criatura era. Chávez y Francisco Prado eran amigos y Francisco de alguna manera lo incluyó en el cuadro de la investigación. Éramos tres y nos pusimos a investigar qué cosa era esa leyenda, qué cosa era un animal real, era un cuento o exageración de los campesinos. Yo en ese momento me tuve que retirar del país porque iba a estudiar biotecnología en Bulgaria y Francisco Prado y Gerardo Chávez Espíndola se quedaron con la misión de seguir investigando. Ellos llegaron a establecer que ese animal era dos animales, no uno solo. Era un prosionido, un oso lavandero y probablemente un cánido, o un chacal o un coyote. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque encontraron, investigando, que un tal Cortina, un latifundista cubano, había importado animales de Centroamérica para mejorar la fauna cubana, lo cual es un error terrible. Y entonces trajo esos animales y los soltó en pareja. Empezaron a prosperar por los montes. Y los campesinos nos daban el cuento del chacal y del prosionido, pero mezclado. Ellos no son zoólogos. Ellos, unos encontraban el chacal que mataba gallinas y hasta perros, porque son más agresivos, son animales salvajes, y algunos encontraron también el oso lavandero, que no es agresivo, pero lo mezclaron. Después que, cuando yo llego de Bulgaria, ellos todavía estaban en eso, pero ellos llegaron a la conclusión de que eran dos animales. Cuando yo regreso de Bulgaria, al cabo del tiempo, voy al zoológico, compruebo con el director del zoológico de apellido León que aquí había prosionido en el zoológico. Nunca había visto un prosionido, un oso lavandero, un oso mapache, nunca lo había visto en persona. Y voy a la jaula, lo veo allí, me doy cuenta que era posible. Él me ratifica que eso era verdad, que había habido importaciones. Entonces, cuando hacemos el trabajo final que aparece en Catauro y esclarecemos la leyenda y dejamos el mito, porque el mito tiene otras ramificaciones, también le llaman monocuaco. Incluso Abel Prieto, que es pinareño, lo dibujó, me hizo un dibujo que espero que aparezca en Catauro, de cómo él veía el monocuaco. Él le interesó mucho, le pedí permiso para que su pintura del monocuaco o el Yeti de María apareciera en el libro, y está ahí. Entonces por eso fue que nos unimos. Chávez no continuó explorando cuevas porque la exploración de cuevas no le gusta a todo el mundo, pero quedamos unidos en amistad. Años después, y eso no recuerdo exactamente por qué, nos vimos de nuevo y decidimos seguir investigando en monocuaco y otros aspectos de la criptozoología en Cuba. Tenemos 2 o 3 animales criptozoológicos. Se puede decir que el monocuaco, el yeti, el bicho de María es un animal criptozoológico, un críptido. Y de pronto nos fuimos involucrando en estas cosas. Y así fue cuando decidimos hacer un libro. Empezamos a escribir, a programar qué queríamos hacer. Y incluso llegamos a conseguir hasta el título. En ese momento yo estaba ya incursionando en la antropología cultural porque decidí migrar de mi condición de geógrafo. Ya había abandonado la biotecnología y decidí migrar hacia la antropología cultural y ahí nos metimos en Catauro. Ya cuando nos unimos para hacer un libro sobre los mitos y las leyendas de Cuba, tuvimos la suerte increíble de que se estaba proclamando un premio anual, se estaba formulando un premio anual en el entonces Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana, Juan Marinero. Hicimos un proyecto tal como ellos exigían. Después decidimos que el libro pensamos primero en un tesauro, pensamos primero en la palabra de un diccionario,
En ese momento yo leía mucho una de las publicaciones que tiene el Instituto o el Centro o la Fundación Juan Marinero, perdón, la Fundación Fernando Ortiz, y vimos que había ese premio del Centro Juan Marinero también. Pero al leer la revista Catauro, ellos durante varios números de la revista Catauro empezaron a explicar en las páginas posteriores de la revista por qué la revista se llamaba Catauro. Y es que Fernando Ortiz había inventado un neologismo. Él consideró que el Catauro era un contenedor de ideas, un contenedor de objetos, de una judía, de una serpiente que cazaba los orígenes, de un pedazo de manatí que habían cortado en la costa, y que era un contenedor. Por lo tanto, se podía asimilar como un tesauro, como un diccionario, como un contenedor, como un recipiente que contenía cosas heterogéneas. Y eso lo explicaba muy bien la revista Catauro. Y decidimos adoptar, en lugar de poner tesauro, diccionario, compilación, la palabra Catauro. Fuimos a la Fundación Fernando Ortiz, ellos de muy buena gana aceptaron el nombre Catauro, porque incorporamos un neologismo del nombre de la propia revista a lo que queríamos hacer. Y encontramos una buena recepción por parte de los escritores de la Fundación Fernando Ortiz. Y así con ese nombre se fue para el concurso. Para nuestra dicha inconmensurable, ahí estaba Pablo Pacheco, y el libro fue premiado con el Premio Becas 2001 del Centro de Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinero, con un premio en pesos cubanos de 3.600 pesos, que nos permitió comprar una impresora de punto porque había que imprimir el libro. Y así recibimos un espaldarazo del Centro Juan Marinero, a lo cual siempre estaremos agradecidos. Cuando recibimos el premio Becas, nos pasó con Maynard Cortés cuando decidió conquistar México. Teníamos que quemar las naves. Para atrás no podíamos ir. Tenemos un premio, tenemos el reto de hacer un libro, tuvimos que comprar una impresora, yo tenía una computadora 386 y empezamos a trabajar. Había varios retos, pero ¿cómo lo resolvimos? Chávez tenía muy buena movilidad porque tenía una moto, que siempre él era un mecánico de moto, y él andaba por ahí, por todas las bibliotecas sacando información. Y tenía otra ventaja, que su mamá siempre estaba compilando recortes de periódicos, recortes de revistas, iba por ahí, y cualquier recorte de periódico, de revista, de libro, ella lo ayudó mucho. Por eso incluso está siendo reconocida la propia obra en los agradecimientos. Yo tenía a mi favor que vivo cerca de la Biblioteca Nacional de Cuba y que yo siempre fui un ratón de esa biblioteca y compilé muchos libros de los hechos anteriormente en esa biblioteca. Incluso tuve acceso a una sala que se daba poco acceso, a la sala del siglo antepasado, entonces era del siglo pasado, la sala de clásicos cubanos. Y ahí compilé mucha información. Y me iba con una libreta y copiaba mucho. También tengo una gran librería, un enorme librero, aquí ustedes lo pueden ver. Si logramos compilar mucha información, tenemos una computadora que más o menos funcionaba, y así empezamos a construir el libro. El libro lo terminamos de hacer en casi año y medio. Lo entregamos. También recibimos mucha información. Yo tenía correo electrónico ya, y recibimos mucha información de personas de provincia. Tenía teléfono, Chávez no tenía entonces un teléfono, y recibí mucha información de personas de las provincias. Y antes que se me olvide, tuvimos otra dicha muy buena para poder compilar las obras. En ese momento yo trabajaba en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Nosotros nada más que trabajamos sábado y domingo, el resto del tiempo yo tenía trabajo. Tenía que estar en el instituto a tiempo completo, y Chávez andaba deambulando por toda la provincia, incluso se fue a otras provincias más lejanas para compilar información. Pero en ese tiempo, estando yo en la Dirección de Ciencia y Técnica del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, me asignan ser jurado de la Brigada Técnica Juvenil, lo que me implicaba a viajar por todo el país para ser jurado de los trabajos que aportaban los jóvenes en diferentes provincias. Entonces, mañana y en la parte de la tarde yo era jurado
del premio como científico, como trabajador de ciencia y técnica del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Y después que yo terminaba, un poco extenuado ya, terminaba a las 2 o las 3 de la tarde, me desaparecía y me iba a visitar las direcciones provinciales de cultura, los historiadores de las respectivas provincias donde estuve. Empecé a compilar información, lo mantenía ahí casi secuestrado hasta la tarde. A veces algunos me pedían un poco de pausa porque se tienen que ir a su casa, pero bueno, me dejaban ahí en los archivos, ellos me hacían cuentos, yo los escribía, en fin, compilé información de casi las 14 provincias del país, excepto Pinar del Río y la Isla de la Juventud, porque yo tenía mucha información de Pinar del Río y de la Isla de la Juventud porque las frecuentaba con frecuencia por problemas de la espeleología que yo practicaba. De la cuento de Pinar del Río tenía mucha información. Si tuve buenas casos, tienes buenas oportunidades y las aprovechamos al máximo. Cuando regresé de mi periplo por no las 14 provincias del país, sino 12 provincias, nos sentamos a trabajar. Yo pedí vacaciones y nos dedicamos a trabajar intensamente en contrastar la información. Contrastar significa mirar lo que él había estado compilando, con lo que yo había estado compilando, buscar una manera de escribir esto. La manera de escribir fue lo siguiente. Primero, lo real. ¿Qué era lo real de cada leyenda? La cuestión histórica que me contaron los historiadores, la verdad, y la cuestión fantástica. Entonces hicimos un relato consecutivo. Primero lo real y después íbamos sin solución de continuidad. Íbamos de lo real a lo maravilloso de una manera tenue, mezclando lo real con lo maravilloso como nos aconseja Alejo Carpentier. Y lo construimos. Había mucha discusión entre nosotros, a veces no nos ponemos de acuerdo porque somos escritores de dos maneras diferentes de escribir, pero al final siempre nos pusimos de acuerdo en los estilos. Con el tiempo fuimos acoplándonos tan bien que no hubo problemas. Otra forma fue que decidimos que él se iba a dedicar fundamentalmente a escribir sobre las leyendas rurales, que eran muchas, la mayor parte, y yo un poquito más las leyendas urbanas, porque siempre fui un visitador de ciudades. De mi trabajo técnico en recursos hidráulicos visitaba las ciudades. Y me enteré de muchas leyendas urbanas, Caballero de París y otras y otras. Y también me iba a trabajar, eso fue un frente tremendo que tuve que abrir, que fueron las leyendas que tienen que ver con los cultos cubanos de origen africano. Y de no conocer muy bien estas cosas, me hice prácticamente, si no un especialista, un conocedor de los cultos cubanos de origen africano, que después escribí varios libros sobre eso. Porque tanto incorporamos que las leyendas aborígenes, las leyendas afrodescendientes y los cultos cubanos de origen africano, fundamentalmente santería, palo monte, los abacuá y el vudú. Y también los arará y los iyesá. Entonces los fuimos incorporando al libro porque forma parte de la mitología cubana. Como bien pudieras decir, el libro Catálogo de Seres Míticos y Legendarios de Cuba se editó en el 2005. Y a 20 años de su publicación, el libro fue editado 3 veces más fuera de Cuba. Para nosotros los autores fue un poquito de frustración porque encontramos más interés en editoras extranjeras. La primera fue Aduana Vieja de Valencia. Nos empatamos con este escritor, con este editor, y él con mucha fuerza, con mucho interés, editó este libro que se llama Diccionario de Mitología Cubana. Como el nombre Catauro no era incorporable a una edición extranjera, le pusimos ya Diccionario de Mitología Cubana, que fue editado en Valencia, España, sin ilustración. La única ilustración que se hizo fue la de un ilustrador cubano que se llama, vamos a mencionarlo, bueno, es un ilustrador cubano. El libro se vendió en Valencia por demanda. No era un libro que se imprimía y se vendía, era un libro que está impreso ya y se vende por demanda, se suscribe. Con el tiempo, el libro atravesó en España una crisis perversa de la economía española.
Y una crisis también porque comenzamos los libros electrónicos también. El libro se vendía poco y nosotros teníamos cierta reticencia de qué estaba pasando porque no nos pagaban el libro. Y es que realmente se vendía poco. Entonces decidimos que el editor nos enviara 20 libros para nosotros y rompíamos el contrato. Ya no íbamos a demandarle más ninguna remuneración. Porque hay que decir que Chávez y yo escribimos por placer y no por remuneración, aunque no podemos rechazar la remuneración. Para este libro de remuneración es que nos enviaron 50 libros, 25 para él, 25 para mí, y nosotros hicimos la distribución en Cuba según nos dio nuestra gana. Este libro está en varias bibliotecas también. Igual que el libro original, Catálogo de Seres Míticos y Legendarios en Cuba, que fue un éxito editorial cuando se presentó por primera vez en el Centro Juan Marinero. Fue tanto el éxito editorial que el Centro Juan Marinero tuvo que hacer 3 fragmentaciones de su venta, porque la primera vez aquello se inundó de gente y ellos tenían planeado no vender tanto para las personas como obsequiar para sus compromisos con otras instituciones de Cuba y el extranjero. Pero la gente empezaron a empujar, empezaron a presionar y tuvieron que hacer una segunda presentación en el Centro Juan Marinero y vender 20 o 30 más. La gente se quedaron inquieta. Tuvieron que hacer una tercera presentación al tercer día porque no admitían que un libro cubano había que repartirlo a las instituciones. Los cubanos querían leer ese libro. Pero ellos tenían un compromiso en la Feria del Libro de llevar por lo menos 200 ejemplares, porque la primera edición fue de 1000 ejemplares en Bogotá. Y tenían muchos compromisos institucionales. Entonces, bueno, se satisfizo a duras penas los que iban al Centro Juan Marinero a comprar su libro. Pero estaba la Feria del Libro también ese año, que ocurrió un mes más tarde. Y llevaron unos 200 libros allí. Compañeros, amigos que me escuchan, hubo que llamar a la policía. Ahí hubo peleas de sillas lanzadas por los aires para la gente comprar el libro. Tuvimos que llamar a la policía tuvo que intervenir para que fuera ordenada la venta del libro. Hubo personas que cargaban 4 o 5 libros para revenderlos. Ahí estaban los revendedores del libro. Con esos impactos, Chávez y yo comprendimos que aquello era un éxito editorial, aunque no nos proporcionó dinero porque no recibimos más dinero, solamente del premio Beca. Pero sí fue un aliciente perfecto para buscar cómo editarlo en otro lugar. No se nos proporcionó muchas oportunidades para Cuba. Ya les dije, la primera oportunidad fue en Valencia, España, y al cabo de los 8 o 9 años hubo una segunda oportunidad que la procuró Chávez. Fue una conversión de Chávez y yo, que fue las ediciones Aurelia. Y las ediciones Aurelia y su subcolección Iroco, que fue una edición muy afortunada, procurada por ambos, pero sobre todo por Chávez, que los contactó a ellos primero que yo. Nosotros coincidimos sin saber uno de otro. Entonces, ellos editaron un libro que no solamente nos dio satisfacción económica, porque nos lo pagaron muy bien, sino que nos dio satisfacción que fue ilustrado por un editor, un chileno aplatanado en Cuba, que hizo unas ediciones de él muy especiales. Ahí les voy a poner algunas. Esta Santa Bárbara. Y tuvo una cubierta muy imaginativa. Y el libro se vendió en librerías cubanas, en aquel momento a 300 pesos, y se vendió en el extranjero. Y nos pagaban en moneda libremente convertible. Y nos dieron como 50 ejemplares para nosotros, que lo hemos distribuido en bibliotecas cubanas. Pero seguía la frustración de que el libro se estaba vendiendo fuera del país, en bibliotecas por todo el mundo, incluso por demanda. Este también se vende por demanda, pero los cubanos no tienen la posibilidad de comprar ese libro por demanda, porque es un libro caro. Ese libro se vende en $26, este se vendía como en $30 por demanda. Entonces seguimos con la frustración de que el libro no era conocido en Cuba. Y de pronto del Centro Juan Marinero, ahora Instituto de Investigación Cultural Juan Marinero, al cabo ya de 25 años nos dice, bueno, hay que editarlo electrónicamente para que los cubanos conozcan el libro de ustedes, que fue un éxito editorial. Y aquí tenemos a Alexander, que coincidimos plenamente con un escritor, incluso de ciencia ficción, con un hombre enamorado de la obra, en editarlo en formato electrónico.
El formato electrónico no nos da ninguna ventaja económica, pero nos da una ventaja que es la que queremos nosotros, difundir la obra de la mitología cubana entre los cubanos y darle alimento a los escritores de ciencia ficción. Y eso para mí es un motivo legítimo de orgullo y oportunidades para dar a conocer la obra. Habiendo admitido, como desde el principio consideramos Gerardo Chávez y yo, que la obra Catauro es una obra interminable y siempre en estado continuo de ser redactada. Lo que esperamos de los nuevos lectores cubanos de Catauro de seres míticos y legendarios en Cuba, que lean esta obra digital, que nunca terminaremos de agradecer al Centro Juan Marinero o al Instituto de Investigación Cultural Juan Marinero, que esta obra va a ser una obra donde deseamos, y en esto, sin lugar a duda, puedo decir el nombre de mi compañero Oxiso, Gerardo Chávez, que nosotros, puedo hablar de nosotros deseamos la colaboración de todos aquellos que lean nuestra obra y que se conviertan tanto en compiladores de una leyenda como en redactores redactores de una leyenda. Cada compilador o cada persona que nos relate una leyenda será una contribución de forma colectiva a Catauro y será adecuadamente referenciado según las normas editoriales en las nuevas ediciones sucesivas de Catauro, que no va a poder ser quizás todos los años, quizás cada 2 años, e incluso mi vida va a tener término en algún momento y Catauro va a seguir posiblemente en manos de mi editor o en manos de cualquiera de las personas que se hayan incorporado posteriormente a ese libro, a esa obra que está ya en manos, de ahora en lo adelante, en manos del pueblo de Cuba, que va a construir de una manera moderna, de una manera continua, con la redacción y la configuración de su mitología. Así que arriba, cubanos, hagamos de Catauro una obra nueva cada día, cada mes, cada año, cada semestre, para que sea una mitología viva, que es como Gerardo y yo la acariciamos, una mitología viva que se construye casi cada momento de la vida de los cubanos. Muchas personas, yo mismo me he preguntado si yo soy un investigador que escribe o un escritor que investiga. En principio, yo parto de siempre he sido un investigador de las ciencias, primero tecnológicas, y después posteriormente de la geografía, y después la geografía me ha envuelto en escribir sobre medio ambiente, que son los libros que publiqué antes de escribir Catauro. Por lo tanto, puedo responder a la pregunta que soy un investigador que no tiene otro remedio que escribir. Porque tengo que escribir lo que veo y lo que quiero dar a conocer a los cubanos. Yo escribo para los cubanos. Pero eso me llevó a tener que escribir, consolidar mi método de escribir y hacer un escritor. Y ya puedo decir que también soy un escritor que escribo sobre investigaciones, hasta el punto que de ser un investigador científico, al escribir obras junto con Chávez, que es un investigador de ciencia ficción, un escritor de ciencia ficción, me involucro en la literatura. Empiezo a leer más literatura que antes. Y ahora formo parte de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en su sección de sociocultural. Me he convertido, arrastrado por Catauro a un investigador sociocultural y hoy se me reconoce como un antropólogo cultural. De hecho, doy clase en la universidad como profesor de comunicación social, como antropólogo cultural, y he escrito varias obras destinadas a la antropología cultural. Fíjese cómo Catauro me ha ido arrastrando, me ha ido vapuleando de un lugar a otro y ha modificado mi vida. Me ha llevado a senderos que yo ni siquiera sospechaba que me podía llevar y me ha puesto a prueba. Catauro de seres míticos y legendarios de Cuba ha sido un libro que ha tenido muchos colaboradores. Son tantos que apenas los puedo recordar. Son 3 páginas del libro. Pero puedo decir que mi bisabuela que me crió me contó leyendas de Sabana Grande. Una vecina de aquí abajo, como la abuela del edificio,
me contó leyendas también. Estoy muy agradecido. La Biblioteca Nacional de Cuba, la sala del siglo antepasado, ahí me acogieron con mucha dedicación, que abrieron libros que no se le abren a nadie. Y las leyendas de Pinar del Río me las mandaron por correo electrónico. En la Isla de la Juventud me surtieron de leyendas. En Santiago de Cuba, un contador de cuentos, un bardo de Santiago de Cuba, cuyo nombre no recuerdo, me grabó sus leyendas de Santiago de Cuba. Y ahí aprendí las leyendas que él contaba de puerta en puerta en Santiago de Cuba, y están incorporadas al libro, de las leyendas de la bahía de Santiago de Cuba. Y no puedo dejar de mencionar a una gran inspiradora que fue investigadora del Centro Juan Marinero, María del Carmen Víctor. Y yo le digo la mitóloga cubana. Ella escribió 2 libros, primero uno sobre paremias, los conjuras, los dichos, los refranes, y escribió un libro donde ya empezaba a estructurar, como antes había hecho Fernando Ortiz y Samuel Feijó, empezaba a estructurar las ideas sobre la mitología cubana. Y ahí aprendimos de ella que había una mitología cubana también. Ella después se retiró, se estaba retirando en ese momento, y nosotros prácticamente, de cierta medida, llenamos un poco el lugar que ella estaba dejando vacío porque se retiraba por la edad. Y le agradecemos mucho a ella, donde quiera que ella esté, espero que esté viva. Le agradecemos mucho la inspiración que nos dio, los libros que publicó, que deben estar en el Centro Juan Marinero, porque los publicó en el Centro Juan Marinero, y fue una fuente de inspiración. Ya que hablé de memes, los memes, las conjuras, las leyendas, los dichos, fueron una fuente de inspiración importante, porque estos dichos, muchos están apoyados en leyendas y en mitos. Y a recoger los mitos, las leyendas, incluso las canciones, muchos cantantes cubanos nos dieron también, por ejemplo, Longina. ¿De dónde yo saco Longina? De una canción. ¿De dónde yo saco Olga la Tamalera? Que es una canción cha-cha-cha. Olga la Tamalera existió. Y así podía darle muchas más referencias sobre eso. Si recogimos la actualidad cubana, nos convertimos los cantantes, la oralitura y la escritura de la cotidianidad cubana. Eso fue lo que finalmente tratamos, gracias a la contribución de cada hombre sencillo de Cuba.